Voy a compartir segunda parte de norma de la salvación según edad. Cita bíblica, Hechos capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este versículo tiene una promesa muy hermosa, grande, pero a veces uno malentiende. Ya, en mi familia yo soy el único cristiano, por eso la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso, por mí va a ser salvo toda mi familia. Uno entiende así, enseña así, pero eso no es verdad. Cada uno debe aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Nuestra salvación es personal. Amén. Por eso, uno sí acepta al Señor Jesucristo como su Salvador entre familia. Esa persona debe crecer su fe, debe orar ante Dios para evangelización familiar. Hay que predicar a la familia, hay que llevar a la iglesia, ¿sí? Toda familia puede ser salvo. Por eso, no hay que malentender. Un ejemplo, no sé dónde. De repente, varón y marido dice, ay, mi mujer está congregándose a la iglesia, por eso ella sí va al cielo, yo tomaré su falda, yo iré juntos con mi esposa. No, no hay esa manera. Amén. Cada uno debe tener la fe en Cristo. Debe llevar su vida conforme a la voluntad de Dios. Y domingo pasado hemos compartido esa primera parte, no podía terminar, por eso hoy continúo. Realmente una familia espiritual o matrimonio espiritual es gran bendición, porque familia o matrimonio en esta tierra, una vida provisional. Puede ser una familia, un matrimonio de corto tiempo. Si no es salvo por Jesucristo, si no entran juntos al cielo, solamente en este mundo puede llamar mi amor, mi cariño, mi cielo, mi hijo, mi papá. No puede tener esa relación verdadera, un vínculo espiritual en el cielo. Por eso necesitamos orar por evangelización familiar, salvación familiar. Hay que dar buen testimonio con familia. Debemos entrar al cielo mano a mano con toda familia. Amén. Este mensaje nos enseña cómo cuidar nuestros hijos más que todo. Porque hay papá, mamá, dieron a luz, tiene su bebé, su hijo, hija, pero solo papá, mamá entran al cielo, dejando sus hijos en el infierno. ¿Cómo puede estar tranquilo, feliz en el cielo? Claro, de todo modo en el cielo no hay tristeza, no hay ansiedad, pero de todo modo uno sabiendo, conociendo que su hijo, su hija o su familia o su esposo, su esposa está en el cielo, ahí tendrá bastante pena. Claro, de todo modo por alegría,
por felicidad que tiene en el cielo. Por esto, digamos, no sufrirán. Pero naturalmente va a tener gran dolor. Por eso, a través de ese mensaje, más que todo los padres, hay que evangelizar sus hijos. Hay que sembrar la fe desde bebé recién nacido. Por eso nuestro paso principal, por la revelación de Dios, nos enseñó Dios de amor, Dios de justicia, cómo salva las almas. ¿Sí? Vamos a repasar brevemente primera parte del mensaje de domingo pasado. Y toda gente que vive en esta tierra va a ir al cielo o infierno, ciertamente. No hay purgatorio. Pero uno muere en el Señor, siendo salvo. Hoy en día, en esta época del Nuevo Testamento, uno muere, 3 días queda en Hades superior. Recibe como una adaptación con el mundo espiritual. Después va a esperar su morada que Dios reparte conforme a su obra, conforme a su medida de fe en el cielo, en el borde de paraíso. Hay que esperar allí juicio de trono blanco. No creyentes o medio creyente que ha perdido su salvación y si muere va a entrar al Hades inferior, donde hay tortura con fuego, con animales, por mensaje de infierno. Va a sufrir hasta que venga el juicio de trono blanco de Dios. Por eso, domingo pasado les expliqué ese lugar de espera. ¿Sí? ¿No ha escuchado de repente? Por favor, escuche de nuevo, por favor. Y después de ese trono blanco, juicio de trono blanco de Dios, va a entrar a su morada que Dios reparte conforme a su obra. Pero las almas que no fueron salvos, ellos entrarán al lago de fuego o lago de azufre. Por eso necesitaba tener lugar de espera hasta el juicio de trono blanco. También les expliqué juicio de la conciencia. Porque ser humano puede ser salvo ante Dios solo por Jesucristo, único camino. Pero de repente como embriones que no han nacido por aborto o por pérdida, después de más de 6 meses, ellos no pueden tener la fe en Cristo porque no había esa oportunidad. O recién nacido bebé en esta tierra, pero hasta 5 años, uno no tiene ese razonamiento, esa capacidad que pueda aceptar al Señor Jesucristo. Por eso, claro, también las almas que no ha recibido la palabra de Dios en época de Antiguo Testamento, en época de Antiguo Testamento solamente el pueblo de Israel ha recibido la palabra de Dios, ley de Dios, pero otro mundo no podía. Por eso ellos irían al infierno por no recibir la palabra de Dios, la ley de Dios. No sería así. Nuestro Dios es de amor, es de justicia. También
en época de Nuevo Testamento, antes de llegar el Evangelio del Señor a algún lugar, algún país o algún tribu que vivía, no tenía otra oportunidad para creer en el Señor. Por eso irían toda alma que no ha escuchado el Evangelio del Señor al infierno, no va a ir así. Por eso Dios permite juicio de conciencia. Hoy no puedo explicar todo porque no tenemos tiempo suficiente. Por eso, si no ha escuchado, no entiende bien, por favor, escuche de domingo, mensaje de domingo pasado de la tarde, por favor. Domingo pasado expliqué eso y hoy debo repasar dos puntos, ¿no? Primero, los embriones que no han nacido por aborto o pérdida. Pero nuestro pastor nos explicó, hasta 5 meses, si fue abortado, si fue perdido por alguna situación, menos de, digamos, hasta 5 meses y extingue. ¿Por qué? Desde 6 meses, Dios da espíritu. Por eso, si no ha recibido espíritu, extingue. Pero después de 6 meses ha recibido espíritu, por eso, por alguna razón que no ha nacido, en ese caso, gran mayoría de esos embriones, esas almas, va a ser salvo. Pero hay otra excepción, ¿no? Sus padres o sus antepasados que han hecho gran maldad contra Dios, por eso sí ha recibido mala energía de los padres, siendo un embrión que no ha hecho algún pecado personal, no puede ser salvo. Puede recibir tortura del infierno. A veces uno dice, escucha algún mensaje de nuestro pastor principal, algunos siendo cristiano, que dice, no, los niños, bebés son ángeles. ¿Cómo puede ir al infierno? Dice. Y después, juzgan mal, que hay un mensaje equivocado, que no tiene misericordia, dice. No, no es así. Deuteronomio capítulo 5, verso 9, 10 dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Por eso, los padres, no solamente por no tener la fe, sino si ha hecho idolatría. Hoy en día, de repente, uno no haciendo idolatría, un ejemplo, si hace contra reino de Dios, contra Dios, blasfema contra el Espíritu Santo, su embrión que no ha nacido por aborto, un ejemplo, no puede ser salvo. Es palabra de Dios. Todos los padres desean que sus hijos prosperen, pero los padres hacen maldad grande contra Dios, contra la iglesia, hereda las cosas terribles a sus hijos. Hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, dice. Pero uno ama a Dios, realmente conforme a la palabra de Dios vive. Dios bendice a sus descendencia
hasta millares. Por eso, los padres que quieren que sus hijos prosperen, por favor, viva conforme a la palabra de Dios, amando a Dios. Dios va a bendecir sus hijos. Por eso, verso 10 dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice. Amor a Dios es guardar sus mandamientos. Por eso, uno ama a Dios, ¿qué hace? Guarda los mandamientos. Pero embriones que fueron abortados o perdidos, gran mayoría de ellos, Dios de amor salva. Pero hay excepción, como hijos de hechicero, brujo, no puede. ¿Por qué? Hijos de chamán no puede ser salvo. También los hijos de personas que han hecho blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser salvo. También los hijos de personas que han matado al varón de Dios y la persona que ha intentado matar al varón de Dios no puede ser salvo. ¿Por qué? Eso es una contrariedad. Directamente a Dios, ¿sí? En segundo lugar, los niños de nacimiento a los 5 años. Hasta 5 años, esta edad se decida su salvación según fe de los padres, especialmente de la fe de mamá. ¿Sí? Por eso es muy importante. Pero uno, no hay que malentender. Ya, mi hijo, mi hija, todavía 4 años tiene. Por eso tranquilo, porque yo tengo fe. Yo puedo ser salvo, por eso mi hijo será salvo. Pero crece un año, pasa un año más, ¿cómo va? 6 años. Pero hasta 5 años, por la fe de mamá, por sus padres, puede ser salvo. Pero pasa algunos meses, tiene 6 años, pero ese niño, esta niña no tiene propia fe en el Señor. Ese problema es. Por eso, escuchando este mensaje, no malentiende. Todavía 4 años tiene mi hijo. Tranquilo. Solo un año tiene, tranquilo. No, desde este momento hay que enseñar la palabra de Dios. Hay que sembrar la fe. ¿Por qué? Siendo adulto que entiende razonablemente, palabra, escuchando, aprendiendo, no crece la fe rápidamente. Cuanto más niños de 1 año, 2 años, 3 años, desde niño, desde bebé, hay que aprender la palabra de Dios. Creciendo, después tiene 5 años, 6 años, 7 años, puede tener la fe. Pero, hijo, quédate en la casa. Claro, Mangmi no hace eso. Porque tú me acompañas, me molesta en culto. Vea televisión en casa. Haciendo tableta con juego de video. No, es gran problema. Gran problema. Desde bebé hay que enseñar la palabra de Dios. Cómo actuar en la iglesia, en el culto. Claro, no dando coscorón, no mechoneando. Nuestro pastor principal nos enseña. Por eso nosotros hay que enseñar a nuestros hijos. Pero, ¿cómo? Con ejemplo. Antes de olvidar, ahora yo digo, por ejemplo,
hay un episodio, digamos, un episodio en Corea. Su papá enseñaba letra. Pero un ejemplo, así, para entender, así, por ejemplo, rico, aquí dice rico, hay muy rico, ¿sí? Pero un ejemplo, en general, un asiático puede pronunciar como lico, ay, muy lico, puede. Por eso papá decía, hijo, me siga, lico. Por eso hijo dice, lico. No, papá escucha, entiende, rico. Por eso, hijo, me siga, lico. Hijo, ¿cómo aprende? Ah, lico. Ay, muy lico. Papá dice, no, lico. Papá pensando que rico. Pero él no puede pronunciar rico, sino lico. Por eso su hijo, ay, lico. Igual uno aprende la palabra de Dios, tiene fe, pero enseña a sus hijos, por favor, ore. Por favor, no tarde al culto dominical. Por favor, actúe como cristiano. Enseña así, pero papá, mamá no ora. Pero dice que ore. Oración importante. Dios escucha, te responde. Pero papá, mamá no ora. Debe amar y mutuamente. Y sus hijos entre hermanos pelean, un ejemplo. Gritando, ¿por qué pelea? Debe amarse, debe tener fraternidad, amor. Pero papá, mamá, entre matrimonio, ¿qué pasa algo? Gritando, insultando, golpeando. Un ejemplo. Hijos, ¿qué ve? Ay, papá dice que debe tener la fe, debe amarse mutuamente entre hermanos, debe tener fraternidad. Perdone, ¿por qué pelea? ¿Por qué no entiende? Pero, papá, con su hijo, por una cosa pequeñita, está coscorón, está bofetada. Los hijos, ya, mi papá dice que ama, pero, si se molesta algo, puedo golpear. ¿Me entiende? Yo le di ese episodio. Papá dice, papá que si quiere enseñar a su hijo, hay que hacer bien su pronunciación. Rico. Hijo, escuchando, haciendo, rico, puede. Pero papá dice, lico. Por eso hijo repite, lico. No, lico. Ay, hijo, naturalmente, ay, lico. Nunca aprende. Por eso, papá, mamá, no echa culpa a sus hijos. ¿Por qué no tiene fe? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no? No, ¿por qué? Papá, mamá sí ha mostrado ejemplo. Los hijos aprenden. De repente, papá, mamá no explica mucho, pero aprenden naturalmente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice. Por eso, instruir, no solamente enseñar, hay que dar fruto, hay que mostrar ejemplo. De repente no explica bien, pero si damos ejemplos, nuestros hijos aprenden bien.
Claro, yo no soy libre de esa parte de todo modo. Pero nuestro pastor principal nos enseña eso. Hagamos fuerza continuamente para dar ejemplos. Amén. Los padres. Por eso, papá, mamá, que tiene menos de 5 años, ¿hay todavía tranquilo? No, no es. Hay que enseñar, hay que dar ejemplo, haciendo juntos esa obediencia conforme a la guía espiritual de nuestro pastor principal. Amén. Nuestro pastor principal, ¿cómo nos enseñó? Un ejemplo, una mamá que está embarazada. Desde este momento hay que actuar bien, pensando las cosas buenas, actuando bien. ¿Por qué? Bebé que está vientre de mamá, aprende. Un ejemplo, mamá embarazada, si está irritada, bebé ¿qué hace? Mamá tiene experiencia. Bebé dentro de su vientre está tenso así. En el tiempo normal, tranquilo o feliz, bebé mueve, ¿sí? Feliz, bebé también feliz. Pero mamá embarazada está enfadada, con cólera, con odio. Bebé está así. Tiene miedo, tiene tensión. Desde bebé aprende, desde bebé inculca mal sentimiento. Amén. Hoy, tercer punto. Los niños de 6 años a alrededor de 12 años. De 6 a alrededor de 12 años. Puede tener la fe razonablemente desde 6 años en general. Un niño o una niña, si tiene 6 años, ya puede entender, puede tener la fe con su razón. Claro, no es perfecto, pero uno enseña la verdad, la palabra de Dios, ya puede tener la fe razonablemente en general. Por ello, desde 6 años se decide su salvación por propia fe, sin relación de fe de los padres. Amén. Por eso ahora chequemos. Mi hijo 6 años, pero me parece no tiene fe cierta fe. Papá, mamá, hay que orar, hay que instruir dando ejemplo. ¿Por qué? Cada uno de su fe puede ser salvo. Muy, muy importante. Entonces, si los padres no sembraron la fe a los hijos, sus hijos irán al infierno. Aún los padres tienen fe suficiente. Un ejemplo, los padres tienen suficiente fe para ser salvo, pero si no ha sembrado la fe teniendo más de 6 años, lamentablemente irán al infierno. ¿Por qué pone la edad alrededor de 12? Digamos, podemos decir desde 6 hasta su fin de vida. Puede poner, ¿por qué? Puede ser salvo según su propia fe. Pero aquí, ¿por qué Dios clasificó de 6 a alrededor 12? ¿Por qué?
hay algún caso que Dios aplica el juicio de la conciencia por amor, por misericordia, hasta la edad alrededor de 12. Niños de 6 años alrededor de 12 años sueltan a los padres, por eso no puede decidir según su discernimiento y su propia voluntad. Amén. Por eso, hasta alrededor de 12, de repente está bajo cuidado, bajo control de papá, mamá. Por eso, uno de repente teniendo fe, no puede llevar así, tal como. Por eso, de repente, no todo, pero Dios puede aplicar el juicio de la conciencia hasta alrededor de edad 12, de 6 a 12. Pero si tiene edad 13 o 14, puede escoger lo que cree según su juicio, aún teniendo diferente voluntad de los padres. Si cree verdaderamente en Dios, puede guardar su fe aún los padres se opongan y persiguen. Por eso, ahora entienda bien, más de 13 o 14 tiene, hay que mostrar su fe para ser salvo. De repente papá, mamá persiguen o opongan, pero si tiene fe que pueda ser salvo, puede vencer, puede guardar su fe. Por eso clasificó de 6 a alrededor 12. Amén. Podemos saber la importancia de los padres cuya fe y corazón que influye grandemente a la salvación de los niños de edad temprana, ¿sí? Por eso, los padres no solamente da comida, no solamente sostiene su estudio, claro, hay que hacer, pero por favor, nosotros debemos dar herencia de fe. Amén. Desde bebé, recién nacido. Muy, muy importante. Si escucha hasta aquí, algunos dicen que mis padres no tienen fe y no me sembraron la fe, tampoco me heredaron buen corazón. Por eso no puedo tener la fe. No puedo transformar en buen corazón. Algunos dicen. Ahora, de todo modo, explicando el mensaje de nuestro pastor principal, les di importancia del rol de papá, mamá. ¿Sí? Por eso, de repente, uno piensa como hijo, como hija, ya bueno, muy importante fe de papá, mamá. ¿Sí? Pero mis padres no tenían fe, no me sembraron la fe, tampoco me heredaron buen corazón. Por eso yo no puedo tener la fe. Por eso yo no puedo transformar en buen corazón. Uno habla así, pero sin embargo, si alegra a Dios por las obras de la fe, Dios transforma en buen corazón y guía al cielo. Aún ha nacido con el corazón no bueno. Más que todo en Manmin, donde nuestro pastor principal predica con revelación de Dios profunda, amplia. Depende de su obra, depende de su obediencia a la palabra de Dios. Claro, si tuviera buen corazón, ay, bueno. Pero hoy en día, ¿quién tiene buen corazón? ¿Por qué?
está lleno de pecado en este siglo XXI. Por eso no hay que echar culpa a los padres, a corazón que ha heredado de los padres. No, no es. No sabemos historia de profeta Moisés. Hay muchas historias. Entre ellos, Coré se rebeló contra Moisés. Por eso, Coré y su casa, todo que ha pertenecido a Coré, Dios, ¿cómo ha condenado? Tierra abrió su boca. Cayeron. Todas las cosas que pertenecían a Coré y su familia. En vivo. ¿Sí? Si no entiende eso, lea Números capítulo 16, por favor. Dios no perdonó. ¿Por qué? Se rebeló contra el profeta Moisés. ¿Eso qué significa? Contra Dios. Les expliqué, ¿no? Uno hace contra varón de Dios, resultado terrible. Pero, aún así, cuando leemos primero de Crónicas, capítulo 9, verso 19, dice, Salum, hijo de Coré. Aquí, Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y su hermano, los coreitas, familia de Coré, ¿no? Los coreitas, por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Siendo descendencia de Coré, algunos trabajaban como levita, guardando tabernáculo. ¿Qué significa eso? Siendo hijo de Coré, si estaba bien ante Dios, no han muerto con su padre, con su abuelito, Coré. Siendo hijo de Dios, trabajaba como levita. También cuando leemos Salmos, salmista, hay los hijos de Coré. Imagínense, salmista que ha hecho ese Salmos, digamos, espiritualmente muy avanzado. No puede, hoy en día, y algunos cantan en la iglesia, dice salmista, pero no es. Salmista de Salmos, no es un cantante, tenía ese nivel espiritual alto, pero entre 150 salmos, yo no he averiguado todo, pero capítulo 84, 85, 87, 88, yo no he, por el tiempo, no he averiguado todo, pero lo que he averiguado anoche, capítulo 84, 85, 87, 88, salmista, los hijos de Coré. ¿Qué significa eso? Siendo hijo o descendiente de Coré, pero ellos hicieron bien conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley de Dios. Por eso Dios bendijo, protegió.
Por eso, ahora, escuchando este mensaje, uno mismo se justifica que mi padres no tienen fe. No me sembraron la fe. Tampoco me heredaron buen corazón. Por eso, yo quiero crecer espiritualmente. Por eso pero con esta razón, yo no puedo. No es así. Dios no predestina, salvo o perdido, cielo o infierno. No, hay gran persona, claro, no sabemos. Dios conoce, preconoce. Por eso también predestina, como profeta Moisés, apóstol Pablo, pocas personas. Pero cada uno, según su obra, según su fuerza, se decide. Amén. Hebreo capítulo 11, verso 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador, ¿qué significa? Da recompensa, da fe, que se cree de corazón. Nuestro pastor principal, ¿qué nos ha dicho? ¿Quién puede tener fe que Dios da? Obedece a la palabra de Dios. Limpia. Dios da la fe que se cree de corazón, conforme a esa medida. Debe creer en galardonador de los que le buscan. Le buscan, ¿qué significa? Hace fuerza. Hace fuerza. Por eso no echa culpa a los padres. No solamente yo digo a jóvenes. Un ejemplo, 50 años tiene. Pero, yo también soy hijo. Pero mis padres no tenían fe. No me sembraron la fe. No me heredaron buen corazón. Por eso yo no tengo buen corazón. No puedo vencer. No se justifique su negligencia, su pereza. Amén. Cuarto punto es no según la edad, sino un caso especial. ¿Qué es? ¿Cómo salvar las personas que no pueden hacer su propia fuerza buscando a Dios? Siendo adulto, edad mayor, pero por algún límite no puede hacer su propia fuerza. ¿Qué haría la persona que no tiene propia fuerza para tener la fe por discapacidad mental o por la poseída demoníaca? Uno tiene problema mental o de repente ese retraso mental, un ejemplo, teniendo 15 años o 30 años, si tiene capacidad mental como si fuera como un bebé. ¿Por qué? No entiende, no tiene esa capacidad. No puede hacer con su propia voluntad por esa discapacidad mental o retraso mental. Este caso, ¿cómo haría? ¿No? Dios también trata como un bebé. Por eso deja así, no. Los padres, familia, debe mostrar la fe, cuidando conforme a la voluntad de Dios, que sea salvo. Puede solucionar este problema, digamos, discapacidad mental, retraso mental, un ejemplo. O por accidente, de repente uno perdió su memoria,
función de cerebro. Este caso también no tiene esa fuerza, ¿no? Por eso, puede solucionar este problema que los padres o familia muestran la fe que pueda emocionar al corazón de Dios, arrepintiéndose en lugar de esa persona con oración y ayuno. Más que todo, persona poseída, endemoniaca, ¿qué haría? Esa misma persona no tiene esa capacidad, no puede. Por eso, ¿cómo hace? Mamá, papá, más que todo mamá, papá o hermanos de sangre. Hay que tener la fe que pueda emocionar al corazón de Dios. Con corazón unánime, con este amor. Ora por esa persona, familia endemoniada. Por eso, ¿qué es clave? Familia o los padres deben tener la fe que pueda emocionar al corazón de Dios. Por eso, esa fe debe tener una fe hermosa. Amén. Un ejemplo. Un juez hay, pero como antes, ¿no? Antes. Pero su hijo es delincuente. Pero mamá muestra su cariño con su hijo. No solamente libre, por favor, mi hijo no es malo. No es así. Pero su mamá muestra algo con ese juez, echando culpa a sí mismo, pidiendo perdón. Un ejemplo. Ese juez se emociona su corazón, no solamente por petición, sino mirando, viendo el corazón de su mamá, que ama tanto. Ese juez, ya, digamos, debía que ejecutar muerte, un ejemplo. Pero, de repente, 5 años de cárcel, después, libre. Un ejemplo. ¿Me entiende? Esa fe que pueda emocionar al corazón de Dios. ¿Qué fe es? Una fe verdadera, hermosa, que ama a Dios con fruto abundante. Pero discapacidad mental o retraso mental, en este caso, digamos, papá, mamá, familia cuidando, lleva al culto, de todo, no entiende bien, pero enseñando la palabra de Dios, orando por él, por ella, cuida, puede ser salvo, como un bebé, ¿sí? Pero papá, mamá, debe tener la fe que pueda emocionar al corazón de Dios. Por eso Dios, mirando ese límite que tiene esa misma persona, pero mirando también familia o los padres que tiene esa fe agradable ante Dios, que emociona ante Dios, Dios da salvación. Si es una persona poseída, demoníaca, familia muestra esa fe con amor, cuidando, protegiendo, orando por esa persona, ayunando. Dios puede dar su obra que libre de este demonio. Amén. Por eso, cuarto punto, un caso especial. Por eso, nuestra fe de los padres, importante. De todo modo con nuestros hijos, con nuestra familia. Amén. Quiero terminar este mensaje. Debemos entender bien cuán importante vivir conforme a la voluntad de Dios. Para sí mismo, también para nuestros hijos. Amén.
O sea, capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Mi pueblo, ¿qué significa? Cree en Dios, cree, busca a Dios, ¿sí? Pero mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Solamente, sí, Dios, te amo, gloria a Dios, yo soy salvo, te alabo, digamos, no más. Le faltó conocimiento. Por eso somos privilegiados. ¿Por qué? Nuestro paso principal nos enseña por la revelación de Dios en detalle. Nuestro paso principal nos da ejemplo. No nos falta conocimiento. Pero lamentablemente hoy en día uno acepta al Señor Jesucristo. Vive por primera emoción que tuvo, así. Gloria a Dios, te amo, te alabo. Yo te sirvo, claro, de todo modo, mejor que el que no hace, pero no es suficiente. Debes saber la voluntad de Dios, la palabra de Dios en detalle. Pero no sabe mucho, solamente llevando la Biblia, gloria a Dios, amén, gracias. Claro, no digo malo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Le falta conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Siendo sacerdote, ¿sí? Si desecha conocimiento espiritual, conocimiento de Dios, Dios echa de sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los padres, si olvida ley de Dios, digamos, no obedece, no vive conforme a la palabra de Dios, Dios olvida a nuestros hijos. No cuida. Muy, muy importante. Los padres, de repente su hijo se enferma, gripa, un ejemplo, tiene fiebre alta, dolor de cabeza, mamá, papá, ¿cómo cuida? Con ansiedad, con preocupación. Pero ¿por qué no se preocupa salvación de hijos? Si entra al infierno, ¿cómo? ¿Por qué no se preocupa por la salvación de hijos? ¿Por qué no se preocupa por salvación de sus padres? ¿Qué significa eso? No tiene fe verdadera. No cree en vida venidera. No cree en infierno tan terrible. No cree en vida eterna en el cielo. Si creería, ¿cómo cuidaría salvación de sus hijos? ¿Qué haría? ¿Solamente estudie? ¿Haría? No, más que todo para su salvación. Por eso recordamos Deuteronomio capítulo 5, verso 10, que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? A millares de generaciones Dios da gracia. Al que aman a Dios, guardan sus mandamientos. Entonces, si tiene más de edad 12, 13, debe tener la fe con su propia voluntad.
sea como sea. ¿Sí? Pero, ay, por amigo, pierde fe. ¿Qué significa? Ay, no tenía fe verdadera. Por esposa, pierde fe. Ay, no tiene fe verdadera. No tenía. Ay, por y hermano, hermana de sangre, pierde fe. No tenía fe verdadera. Ay, si tuviera verdadera fe, su propia fe en el Señor, teniendo 12, 13, puede mantener, puede guardar la fe, pero, ay, por esposo, yo no podía mantener la fe. Ay, ¿qué? ¿Esa fe? ¿Qué fe es? Por la razón de esposo, esposa, por un amigo pierde fe. No, no es fe verdadera. Principio tenía una forma, apariencia de fe, pero no era verdadera fe. ¿Cuántos dicen amén? Después de aceptar al Señor Jesucristo, debe crecer la fe guardando bien el día del Señor. Hemos escuchado el mensaje de nuestro pastor principal, ¿sí? Guardar santo día del Señor. 4 mensajes. Debe crecer la fe guardando bien el día del Señor, ofreciendo el diezmo completo. No diezma completamente, está robando a Dios. Amén. Ay, si roba a Dios, ¿cómo puede ser salvo? Pero hoy en día mucho cristiano, predicador, no entiende esa parte importante. Debe crecer la fe guardando bien el día del Señor, ofreciendo el diezmo completo, obedeciendo a la palabra de Dios por la oración. Porque sin oración no puede obedecer a la palabra de Dios. Por eso los invitamos a la oración de Daniel, por favor. Oro que sean bendecidos, experimentando la bendición abundante y la protección, arrebatando a la nueva Jerusalén como verdaderos hijos. Este mensaje es muy hermoso, muy hermoso. No hay en otro lugar. Dios le ha revelado a nuestro pastor principal. ¿Sí? En resumen, 3 casos según la edad. ¿Sí? Los embriones que no han nacido por aborto o por pérdida. Claro, uno hace aborto, gran problema. Es un asesinato. En este caso, gran mayoría de ese embriones, esta vida, más de 6 meses, ¿sí? Gran mayoría de esos embriones, estas almas, puede ser salvo. Pero excepto ahí. Segundo, los niños de nacimiento a los 5 años, su salvación depende de los padres, especialmente de mamá. ¿Sí? Pero nuestros hijos crecen, ¿sí? Por eso, ahora 2 años, no hay problema, ya juega bien. No. Dando y tableta y celular, no me moleste, haga juego de video. No. Hay que instruir, dando ejemplo. Lea Biblia, pero yo hago juego de video.
hijo quiere, mamá, papá, tengo hambre. No me molestes, estoy ocupado con video de juego. No es, no es. No se preocupa salvación de su hijo, su hija. Porque nuestros hijos crecen rápido. ¿Sí o no? Ahora estamos a agosto. Ay, para mí, agosto. Pareciera y año nuevo hace un mes, 2 meses. Pero ahora estoy en agosto. Nuestros hijos crecen rápido. Hoy en día usted no instruye, no cuida espiritualmente, dando ejemplo. Sus hijos después, ¿qué hace? Teniendo 10 años, 15 años, usted, por favor, lea la Biblia. ¿Puede? No, jamás. No puede. Después no echa culpa a sus hijos. ¿Por qué tú tienes mal corazón? No. Papá, mamá dieron ejemplos así. Tercero punto importante, según la edad, los niños de 6 años a alrededor 12 años, ¿sí? Debe ser salvo por su propia fe. Pero ¿por qué hasta 12 años? ¿Algún caso que Dios puede aplicar y el juicio de la conciencia? ¿Por qué esa edad pequeña que está bajo control de papá, mamá? Por eso, por impedimento de los padres, por ambiente, si no ha llevado una fe que puede ser salvo, pero aún así uno tiene una conciencia limpia, si ha hecho, puede aplicar juicio de la conciencia. Pero si tiene 12, 13, aún teniendo oposición o persecución de los padres, si tiene fe verdadera, puede guardar su fe. Esa es la fe que puede ser salvo. Por eso, ¿cuánto más? Adultos que tienen más edad, pero, ay, por papá, por mi familia, por mi esposo. Por eso si pierde fe, si no muestra su fe, eso no es fe verdadera que pueda ser salvo. Último caso, no por la edad. Cuarto punto, eso, un caso especial. Por retraso mental o discapacidad mental, o una persona poseída demoníaca. Ese caso, por fe de los padres y familia que pueda emocionar al corazón de Dios. Por eso Dios mueve. Según la justicia no puede, digamos, pero sus padres, su familia muestra este amor espiritual y agradando a Dios. Por eso Dios obra que sea salvo, que sea libre de este demonio. Por eso, como nosotros adultos, por ejemplo, ¿cómo haría? Hay que guardar día del Señor sin falla, espiritualmente. Hemos aprendido, ¿sí? Hay que diezmar, diezmo completo y ofrenda. Obedeciendo a la palabra de Dios por la oración. Por la oración. Ciertamente experimentaremos la bendición material, bendición personal, bendición familiar, recibiendo protección de tanto peligro, ¿sí? Pandemia, ahora, coronavirus, 400 contagiados o más, 600, pero uno vive conforme a la palabra de Dios por la guía espiritual de nuestro pastor principal.
tranquilo. Claro, hay que cuidar usando mascarilla, evitando aglomeración, limpiando manos bien, pero ya con certeza que Dios me protege. Podremos creciendo, entrando a la Nueva Jerusalén. Un aplauso a nuestro Padre Celestial que nos ha dado este mensaje tan precioso a través de nuestro paso principal. Hermoso, hermoso. Amén. Muy provechoso. Entendamos bien, ¿sí? Ay, qué hermoso. Nuestra familia muy preciosa, ¿sí? Pero no hay que amar físicamente, solamente cuidando comida y cuidando o lavando cara de los niños, poniendo algún decoración. No, claro, sí puede, hagamos. Pero para ser salvo hay que cuidar nuestros hijos, hay que instruir, dando ejemplo. También hay que cuidar nuestra vida, amén, porque esa es la bendición de Dios en esta tierra. Ay, entraremos a la Nueva Jerusalén. Oremos juntos meditando este mensaje. Amado Padre, muchas gracias. Tú nos amó, tú nos salvó en el Señor. Tú nos llamó como Manmin, oveja de nuestro pastor principal, a quien predica con revelación, con evangelio de santidad, mostrando, manifestando gran poder del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias. Ayuda a entender tu voluntad a través de enseñanza de nuestro pastor principal. Padre, ayuda a guardar, ayuda a esculpir en nuestro corazón. Padre, ayuda a crecer continuamente. Padre, muchas gracias. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu gracia que nos da a través de nuestro pastor principal. Padre, muchas gracias por la vida de nuestro pastor principal, quien nos ama, quien nos instruye con tu verdad, con tu revelación. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.